Hay un cierto consuelo en creer que has construido tu vida sobre terreno firme. Así me sentía respecto a mi matrimonio con Olivia. Para mí, ella lo era todo. Hermosa, encantadora y el amor de mi vida. Estuvimos casados casi una década, y pensé que la conocía mejor que nadie. Estaba equivocado. No solo estaba enamorado de Olivia, le era devoto. Ella era mi primer pensamiento por la mañana y el último antes de dormir. Cada decisión que tomaba, cada negocio, cada riesgo financiero, lo hacía con el deseo de darle la vida que merecía. No era solo su esposo, era su mayor apoyo, su roca, y pensaba que era suficiente. Esa ilusión comenzó a agrietarse el día que me pidió si su hermano menor, Daniel, podía venir a vivir con nosotros. No fue una petición repentina. Olivia llevaba meses hablando de Daniel de vez en cuando. Pintaba el retrato de un joven que estaba luchando, con mala suerte, y que necesitaba un nuevo comienzo. «Es familia», dijo una noche durante la cena, con los ojos llenos de sinceridad. «Solo necesita una oportunidad para recuperarse». Dudé. Nuestra vida estaba cuidadosamente organizada, equilibrada. Mi hogar era mi santuario, el lugar donde escapaba de las presiones de dirigir una empresa multimillonaria. Traer a alguien más a ese espacio me parecía una intromisión, pero las súplicas de Olivia me vencieron. Tenía esa manera de hacerme sentir que solo yo podía resolver sus problemas, como si fuera su héroe. Así que acepté. Pensé que lo hacía por amor, pero ahora me pregunto si fue por otra cosa, ingenuidad, tal vez, o confianza ciega. Daniel llegó la semana siguiente. Recuerdo ese día con claridad. Llegó en un coche viejo y destartalado que resoplaba y gruñía al detenerse en nuestro camino de entrada. Salió con una única bolsa de lona y me sonrió con una amplia sonrisa dentada. Era más joven de lo que esperaba. Delgado, con rasgos marcados y una confianza arrogante que no coincidía del todo con la descripción de Olivia de un hombre desesperado. «Gracias por dejarme quedarme, Ethan», dijo extendiéndome la mano. Su apretón fue firme, casi desafiante, y había algo en su mirada que no supe identificar. No era gratitud. Era otra cosa, algo para lo que no tenía nombre en ese momento. Olivia prácticamente resplandecía de emoción mientras le mostraba la casa. Yo observaba desde la distancia, sintiendo una extraña e inexplicable inquietud. Pero me dije a mí mismo que no era nada. Daniel era su hermano, después de todo. Familia. ¿Qué clase de hombre sería si no podía abrir mi hogar a la familia? Al principio, todo parecía estar bien. Daniel era educado, en su mayoría se mantenía al margen, e incluso ayudaba en la casa. Pero no pasó mucho tiempo antes de que pequeñas cosas, casi imperceptibles, comenzaran a molestarme. Estaba la forma en que miraba a Olivia, no como un hermano mira a su hermana, sino algo más profundo, algo que me hacía un nudo en el estómago. Luego estaban sus risas. Compartían bromas privadas en las que yo no participaba. Se inclinaban el uno hacia el otro y se susurraban como cómplices. Entraba en una habitación y su conversación se detenía de golpe, reemplazada por sonrisas demasiado casuales y charla forzada. Lo atribuí a mi imaginación. Eran hermanos, después de todo. ¿Qué podría haber de inapropiado en que compartieran una risa o tuvieran una relación cercana? Pero la inquietud no desapareció. Se quedó, como un susurro callado en el fondo de mi mente que se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Una noche, llegué tarde a casa después de una reunión de negocios y los encontré sentados en la sala. Las luces estaban tenues y estaban muy juntos en el sofá, riéndose de algo en el teléfono de Daniel. Cuando me notaron, Olivia se apartó rápidamente, con el rostro ligeramente sonrojado. «Ethan», dijo, con una voz un poco demasiado alegre. «Tu hogar», dijo Olivia. Daniel simplemente sonrió con suficiencia, recostándose y estirándose como si fuera dueño del lugar. «Solo estábamos poniéndonos al día», dijo con naturalidad. Olivia me hablaba de los viejos tiempos. Los viejos tiempos. No sabía mucho sobre la infancia de Olivia. Siempre había sido vaga al respecto, esquivando preguntas con respuestas rápidas, o desviando la conversación con sonrisas encantadoras. Pero había algo en la forma en que Daniel lo dijo,
esa familiaridad, esa naturalidad, que me hizo sentir como un extraño en mi propia casa. Aún así, no dije nada. No quería parecer un esposo celoso y sospechoso. Quería confiar en mi esposa, así que aparté las dudas y me convencí de que estaba exagerando. La siguiente señal de alerta llegó una semana después. Había dejado mi portátil en la encimera de la cocina y me alejé un momento. Cuando regresé, Daniel estaba allí, hojeando un correo electrónico que había dejado abierto. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, con la voz más aguda de lo que pretendía. No se inmutó. Oh, lo siento, dijo, dejando el portátil. Lo vi abierto y pensé en cerrarlo por ti. Fue una cosa pequeña, mínima, pero me dejó un mal sabor. ¿Por qué se sentía tan cómodo revisando mis cosas? ¿Y por qué siempre parecía estar presente cuando Olivia no estaba? Era como si conociera mi agenda mejor que yo mismo. Intenté mencionárselo a Olivia una vez, pero ella lo descartó riéndose. Estás siendo ridículo, dijo, poniendo los ojos en blanco. Daniel es mi hermano. Solo está intentando encajar. Sus palabras pretendían tranquilizarme, pero no lo lograron. De hecho, me hicieron sentir peor. Aún así, lo dejé pasar. Me dije que estaba siendo paranoico, que no tenía motivos para dudar de ella. Pero, en el fondo, la inquietud seguía creciendo. Mirando atrás, ahora me doy cuenta de que esas señales de alerta no eran pequeñas en absoluto. Eran advertencias, luces rojas parpadeando que me decían que algo estaba profundamente mal. Pero las ignoré, cegado por mi amor por Olivia y mi creencia en la vida que habíamos construido juntos. Pensaba que la conocía. Pensaba que sabía cómo se ve el amor, cómo se siente la confianza. Pero estaba equivocado, y para cuando me di cuenta, ya era casi demasiado tarde. La confianza es algo frágil. Puede resistir tormentas, pero a veces es la erosión sutil, las traiciones silenciosas, las que causan más daño. Para mí, no fue una revelación explosiva la que destruyó mi fe en Olivia. Fueron esas dudas pequeñas, persistentes, que se acumularon con el tiempo, dejando grietas en los cimientos de lo que creía era un matrimonio inquebrantable. Pero para cuando comprendí cuán profundas eran esas grietas, ya estaba ciego, literalmente, y ellos habían convertido mi vulnerabilidad en una oportunidad para su traición. Los viajes de negocios eran parte de mi vida como CEO, un mal necesario para mantener nuestro imperio en marcha. Olivia siempre había sido solidaria con mi trabajo, o al menos, eso creía. Lo haces por nosotros, decía, dándome un beso en la mejilla antes de partir. Estoy orgullosa de ti. No fue hasta después que comprendí que esos viajes eran más que oportunidades para expandir el negocio. También eran oportunidades para que ella y Daniel se volvieran más audaces. Mientras yo estaba fuera, tenían la casa para ellos. No lo sabía en ese momento, por supuesto, pero las señales estaban ahí, si tan solo me hubiera molestado en verlas. Mis llamadas a Olivia a menudo quedaban sin responder, o ella apresuraba la conversación, diciendo que estaba ocupada o a punto de irse a dormir. Cuando preguntaba por Daniel, su tono siempre era ligero, casi despreocupado. Está bien, decía. Se mantiene al margen. Pero Daniel no se mantenía al margen, se mantenía cerca de Olivia. Más tarde descubriría, gracias a las grabaciones que instalé, cuando mis sospechas finalmente desbordaron, que su tiempo a solas estaba lleno de besos robados, conversaciones íntimas y más. Trataban mi casa como su patio de juegos personal, riendo y disfrutando de la libertad que mi ausencia les proporcionaba. Daniel incluso había empezado a beber mi whisky favorito, algo que a Olivia le parecía gracioso. Es solo una copa, decía cuando él se servía un vaso. Él también merece relajarse. Y mientras tanto, yo estaba a miles de kilómetros de distancia, trabajando hasta tarde para cerrar tratos y oportunidades que garantizaran la vida que Olivia y yo soñábamos. O mejor dicho, la vida que yo soñaba. Resultó que los sueños de ella no me incluían en absoluto. Fue durante uno de esos viajes cuando todo cambió. Estaba conduciendo de regreso de una reunión con un posible inversor cuando un camión se desvió hacia mi carril. Sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. El chirrido de los neumáticos, el estallido del cristal y luego oscuridad. Cuando desperté en el hospital, todo era confuso. Mi cabeza palpitaba,
Mi cuerpo dolía, y lo peor de todo, había perdido la vista. Los médicos dijeron que el daño era temporal, pero que tomaría meses recuperarse. «Tienes suerte de estar vivo», dijo uno de ellos, pero yo no me sentía afortunado. Me sentía impotente. Olivia llegó al hospital poco después. Corrió a mi cama, con la voz llena de preocupación. «Oh, Ethan, estaba tan preocupada», dijo, apretando mi mano con fuerza. «No sé qué haría si te perdiera». Sus palabras deberían haber sido reconfortantes, pero algo en ella se sentía extraño. Tal vez era la vacilación en su voz, o el modo en que su mano no se quedó tanto tiempo como esperaba. Pero lo descarté. Al fin y al cabo, era mi esposa, me amaba. ¿No? Cuando me dieron el alta, Olivia se encargó de todo. Insistió en que descansara, diciéndome que se haría cargo de la casa y de los asuntos del negocio mientras me recuperaba. «Tienes que concentrarte en mejorar», dijo, con un tono suave pero firme. Al principio estaba agradecido. Estar ciego era desorientador, y dependía de ella para todo, desde moverme por la casa hasta preparar mis comidas y manejar mis medicamentos. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, comencé a notar cambios en su comportamiento. Ya no era tan atenta como en el hospital, desaparecía por horas, diciendo que hacía mandados o se ponía al día con el trabajo. Y cuando estaba en casa, su tono había cambiado. Había una aspereza en sus palabras, una impaciencia apenas disimulada cada vez que necesitaba ayuda. Me dije que era el estrés de la situación. Cuidar a un esposo ciego no debía ser fácil. Pero en el fondo, ese susurro de duda empezaba a hacerse más fuerte. El punto de quiebre llegó una noche durante la cena. Estaba sentado en la mesa, buscando con cuidado mi vaso de agua mientras Olivia y Daniel se movían por la cocina. Sus voces eran bajas, conspiradoras, y yo me sentía un extraño en mi propia casa. No podía ver lo que hacían, pero escuchaba el tintinear de vasos, el crujir de telas y risas suaves, íntimas. Y entonces ocurrió. Un sonido que no pude ignorar. El inconfundible chasquido de un beso. Se me hundió el estómago. «Daniel, para», susurró Olivia, su voz apenas audible, pero no había enfado ni firmeza. Era juguetona, casi coqueta. Me quedé inmóvil, apretando el tenedor con fuerza. Pensaban que no podía verlos. Pensaban que era un ingenuo. Y por primera vez, me di cuenta de cuánto habían aprovechado mi ceguera. Cuánto habían utilizado mi vulnerabilidad a su favor. Después de la cena, siguieron con su descaro. Los escuchaba en el sofá, sus risas mezcladas con el sonido del televisor. La voz de Olivia se suavizaba, casi un ronroneo, mientras se burlaba de algo con Daniel. Él respondía con una risa grave, y luego venía el silencio, un silencio pesado, cargado, que me dijo todo lo que necesitaba saber. Apreté la mandíbula, obligándome a mantener la calma. Enfrentarlos ahora no lograría nada. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esa traición. Esa noche, mientras yacía en la cama, escuché el zumbido del teléfono de Olivia. Ella lo tomó, sus dedos tecleando rápidamente sobre la pantalla. «Daniel», susurró, creyendo que dormía. «Tenemos que hablar del plan». Se me heló la sangre, pero no me moví. No dije una palabra. En cambio, la dejé creer que aún estaba ciego, aún ajeno. Pero en ese momento mi determinación se endureció. Fuera cual fuera su plan, lo descubriría. Y cuando llegara el momento, se arrepentirían de haberme subestimado. Cuando estás ciego, dependes de tus otros sentidos para moverte por el mundo. Pero más que eso, dependes de las personas a tu alrededor. Confías en que te guíen, te protejan y te traten con dignidad. Yo le había dado a Olivia esa confianza, y ella la traicionó. Había pasado un mes desde el accidente, y aunque me adaptaba a mi nueva realidad, no podía sacudirme la sensación de que algo iba muy mal. El comportamiento de Olivia, que al principio parecía de apoyo, se había vuelto más frío. Pasaba más tiempo con Daniel, y menos conmigo, dando excusas sobre mandados y trabajo cada vez que preguntaba dónde había estado. Entonces, una tarde, mi médico personal, el Dr. Harper, vino para un chequeo de rutina.
Era un hombre en quien confiaba plenamente, alguien que había estado a mi lado durante cada susto de salud y dolencia por estrés a lo largo de los años. Su tono era casual mientras revisaba mis signos vitales. Me preguntaba sobre mi dieta, mi sueño y cómo estaba afrontando la situación. ¿Y la vista?, preguntó apuntando una luz a mis ojos, aunque yo no pudiera ver. Sigue todo oscuro, respondí con voz firme. No hay mucha mejoría. Pausó un momento y luego habló con cuidado. Ethan, estoy viendo un progreso significativo. La hinchazón alrededor de tus nervios ópticos se ha reducido dramáticamente. Según tu ritmo de recuperación, podrías recuperar la vista mucho antes de lo que pensábamos. Me congelé. ¿Cuánto antes? Posiblemente en las próximas semanas, tal vez incluso días, dijo con tono cauteloso. Es asombroso, en serio. Recomendaría decirle a Olivia para que se prepare para... No, interrumpí, con voz más aguda de lo que pretendía. No se lo digas. No le digas a nadie. El doctor Harper frunció el ceño, claramente confundido. ¿Por qué, Ethan? Necesito tiempo, dije, cortándolo de nuevo. Por favor, confía en mí. Dudó, pero finalmente asintió. Si eso es lo que quieres. Pero te recomendaría precaución. Es posible que la visión regrese gradualmente, y podría ser desorientador al principio. Le agradecí, y lo acompañé a la puerta, con la mente acelerada. Si mis sospechas sobre Olivia y Daniel eran correctas, esta era mi oportunidad de confirmarlas. Ellos pensaban que yo estaba ciego, ajeno a sus planes. Pero ahora tenía una ventaja que ellos no conocían, y pensaba usarla. Ocurrió la noche siguiente. Durante la cena, Olivia había preparado una comida sencilla, filete y verduras asadas, algo que sabía que me gustaba. Daniel se unió a nosotros en la mesa, su presencia tan indeseada como siempre. Como de costumbre, representé el papel del esposo indefenso, luchando con los cubiertos y fingiendo no notar sus conversaciones en susurros. Pero esta vez podía ver. Mi visión seguía borrosa, como mirar a través de un vidrio empañado, pero era suficiente. Podía distinguir formas, movimientos y expresiones. Y lo que vi me revolvió el estómago. La mano de Daniel rozó la de Olivia al pasarse un plato. El toque duró un segundo demasiado. Ella no se apartó. De hecho, sonrió. Una sonrisa suave, íntima, que no me había dirigido a mí en meses. Se lanzaban miradas durante toda la comida, su lenguaje corporal relajado, casi juguetón. Entonces vino el beso. Fue sutil, casi imperceptible, pero ocurrió. Mientras alcanzaba mi vaso de agua, lo vi por el rabillo del ojo. Daniel inclinándose, sus labios rozando la mejilla de Olivia. Ella no se apartó ni lo reprendió. En cambio, soltó una risa suave, como si fuera lo más natural del mundo. Sentí una oleada de rabia subir por mi pecho, pero me obligué a mantener la calma. No podía dejar que supieran que podía ver, no todavía. Necesitaba seguir interpretando el papel del ciego ingenuo un poco más, para reunir toda la evidencia posible antes de enfrentarlos. A medida que avanzaba la comida, su audacia aumentaba. Daniel se inclinaba más hacia ella, susurrándole algo que la hacía reír. Ella le puso la mano en el brazo, sus dedos trazando suavemente su piel. Pensaban que yo era ciego, pensaban que no podía ver la traición desarrollarse justo frente a mí, pero lo veía todo. Más tarde esa noche, después de que Olivia se fue a la cama, me senté solo en la sala, fingiendo ver la televisión. Mi vista aún era limitada, pero mejoraba con cada hora. Podía distinguir las formas de los muebles, el parpadeo de la pantalla del televisor y el tenue resplandor del teléfono de Olivia sobre la mesa de centro. Cuando estuve seguro de que dormía, hice mi movimiento. Con cuidado, tomé su teléfono y lo desbloqueé. Nunca se había molestado en ocultar su código. ¿Por qué lo haría? Según ella, yo no podía ver la pantalla, mucho menos navegar en ella. Lo que encontré confirmó todo lo que temía. Su conversación por mensajes con Daniel era un campo minado de mensajes incriminatorios. Hablaban abiertamente sobre su aventura, recordando momentos robados de intimidad y burlándose de mi ceguera.
pero fueron los mensajes recientes los que me helaron la sangre. Daniel, tenemos que avanzar. Él está vulnerable ahora. Es el momento perfecto. Olivia, lo sé. Haré que firme los papeles la próxima semana. Confía completamente en mí. Daniel, bien, cuando esté hecho tendremos todo. La casa, la empresa, el dinero, todo será nuestro. Olivia, por fin, lo merecemos. Me quedé mirando la pantalla, las manos temblando de rabia e incredulidad. No solo me estaban traicionando, estaban planeando quedarse con todo por lo que había trabajado y todo lo que me importaba, mi hogar, mi negocio, mi vida. Y pensaban que se saldrían con la suya. Dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado y me senté en la oscuridad, con la mente acelerada. La traición ya no era una sospecha, era un hecho frío y duro, pero no estaba roto, no aún. Ellos pensaban que yo era ciego, pensaban que era indefenso, pensaban que ya habían ganado. Estaban equivocados. Cuando te han traicionado tan profundamente como a mí, hay dos caminos que puedes tomar. El primero es dejar que la traición te consuma, derrumbarte bajo el peso de todo. El segundo, el que yo elegí, es luchar. Pero luchar requería paciencia, astucia y pruebas. No podía permitirme perder el control ni actuar por impulso. Si quería ganar, tenía que ser más listo que ellos, y para eso necesitaba evidencia. La noche que leí esos mensajes en el teléfono de Olivia, decidí que cada movimiento que hiciera a partir de ese momento sería calculado. Esto no era solo personal, era criminal. Si Olivia y Daniel creían que podían robarme la vida sin que hiciera nada, subestimaban hasta dónde podía llegar para proteger lo que era mío. El primer paso de mi plan fue documentar todo. Las cámaras que había instalado en la casa, originalmente con fines de seguridad, ahora se convirtieron en mi arma más poderosa. Me aseguré de que funcionaran, fueran discretas y estuvieran estratégicamente ubicadas para capturar la verdad sin que ellos lo notaran. La cámara del salón cubría perfectamente el sofá donde solían relajarse juntos, mientras que la de la cocina tenía vista directa a la mesa donde susurraban y conspiraban durante las comidas. Incluso añadí una en el dormitorio principal. Una decisión que me revolvió el estómago, pero necesaria para revelar el alcance total de su traición. Lo siguiente fueron las grabaciones de audio. Coloqué dispositivos discretos en zonas clave de la casa: la sala, la cocina e incluso el coche que Olivia usaba con frecuencia. Sus conversaciones eran condenatorias, llenas de risas burlonas y planes para asegurarse mi fortuna. Hablaban con total libertad, completamente seguros de que yo era ciego y ajeno. Una grabación aún resuena en mi mente. Olivia. Él no sospecha nada. El accidente fue prácticamente una bendición. Daniel. Solo tenemos que ser cuidadosos. Cuando firme los papeles, todo será nuestro. Olivia. No puedo esperar para deshacerme de él. Solo está estorbando. Escuchar esas palabras fue como recibir una puñalada en el pecho, pero me mantuve sereno. No podía permitirme reaccionar. No todavía. Mientras Olivia y Daniel estaban ocupados conspirando, centré mi atención en el aspecto financiero de su plan. Siempre había sido meticuloso con las cuentas de mi empresa, pero ahora revisaba cada detalle con nuevos ojos. No me tomó mucho descubrir discrepancias. Olivia había estado desviando dinero lentamente de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta que no reconocía. Al principio eran pequeñas sumas, solo unos cientos aquí y allá, pero con el tiempo las transferencias crecieron, más grandes y más frecuentes. El patrón era claro: estaba construyendo una red de seguridad financiera para ella y Daniel, preparándose para el día en que planeaban dejarme sin nada. Documenté cada transacción, creando una línea de tiempo detallada de su robo. También contacté a mi asesor financiero, bajo el pretexto de una revisión rutinaria, y le pedí que marcara cualquier actividad sospechosa ligada a mis cuentas. Me aseguró que las transacciones señaladas serían rastreadas y reportadas según fuera necesario. Era otra capa de evidencia que podría usar contra ellos. Una noche, escuché a Olivia en una llamada telefónica con alguien a quien se refería como el señor Hayes.
Al principio pensé que era solo otra llamada de negocios, pero al prestar más atención, me di cuenta de que estaba hablando con un abogado de divorcios, y no con cualquiera, sino con uno corrupto. Necesito que todo esté a mi nombre, dijo, con tono agudo y autoritario. La casa, la empresa, las cuentas. No me importa cómo lo hagas, solo haz que suceda. La respuesta del abogado fue confusa, pero entendí lo suficiente como para saber que la estaba ayudando a redactar documentos fraudulentos. Planeaban engañarme para que firmara la cesión de mis bienes bajo el pretexto de algo inocente, formularios médicos, tal vez, o papeles de negocios rutinarios. Inmediatamente comencé a investigar al señor Hayes, descubriendo un historial de acuerdos turbios y tratos por debajo de la mesa. Estaba claro que era el cómplice perfecto para el plan de Olivia y Daniel, pero su implicación también significaba que tenía otro objetivo que exponer. La parte más difícil de mi plan fue mantener la fachada. Tenía que actuar como si aún estuviera ciego, aún ignorante de su traición. Cada interacción era una actuación. Cada palabra cuidadosamente elegida para evitar que sospecharan que sabía la verdad. Permitía que Olivia me guiara por la casa, fingiendo indefensión mientras me llevaba de habitación en habitación. Le pedía ayuda con tareas simples, fingiendo depender totalmente de ella. Me repugnaba, pero era necesario para que bajara la guardia. Con Daniel, interpretaba el papel del cuñado despistado. Me reía de sus chistes, le preguntaba por su inexistente búsqueda de empleo, e incluso compartía tragos con él ocasionalmente. Me sonreía con suficiencia. Su confianza crecía con cada día que pasaba, sin saber que estaba documentando cada uno de sus movimientos. Los momentos más difíciles eran durante sus conversaciones privadas, que a veces escuchaba a través de los dispositivos de audio. Saber que se sentían tan cómodos discutiendo sus planes mientras yo estaba a pocos metros me hervía la sangre, pero mantenía la compostura, recordándome que su arrogancia era mi mayor ventaja. Una noche, mientras susurraban en el sofá, escuché a Olivia decir: «Una vez que el divorcio esté finalizado, podemos desaparecer. Ni siquiera sabrá que lo golpeó». Daniel se rió. El ciego tonto no tiene ninguna oportunidad. Con cada grabación, cada documento financiero y cada pieza de evidencia que reunía, me sentía más en control. Ellos creían que me estaban superando, pero no tenían idea de que yo estaba 10 pasos adelante. Mi objetivo no era solo exponer su aventura, era desmantelar todo su plan, pedazo por pedazo. Para cuando terminé, tenía todo lo que necesitaba: grabaciones de video de sus momentos íntimos, clips de audio de sus conversaciones incriminatorias, registros financieros que mostraban el robo de Olivia, e incluso pruebas de la participación del Sr. Hayes en los documentos fraudulentos. Mi caso era irrefutable, pero aún no estaba listo para enfrentarlos, no hasta estar completamente seguro de que creían que ya habían ganado. Solo entonces mi venganza estaría completa. Si hay algo que he aprendido, es que las personas cegadas por la avaricia siempre se exceden. Olivia y Daniel pensaban que me tenían acorralado, convencidos de que era débil, indefenso y ajeno. Pero me subestimaron en todos los sentidos. El día que me llevaron a la oficina del abogado debía ser el clímax de su gran plan, el momento en que me despojaban de todo. Para mí, fue el momento en que su ilusión finalmente se rompió. Todo comenzó con la preocupación fingida de Olivia. «Tenemos que llevarte al doctor», dijo una mañana, con una voz dulcemente empalagosa. «Ha pasado un tiempo desde tu último chequeo y solo quiero asegurarme de que todo esté bien». Interpreté mi papel a la perfección, asintiendo y sonriendo como si confiara plenamente en ella. «Gracias por cuidarme», dije, dejando que un poco de vulnerabilidad se colara en mi voz. «Me he sentido bastante cansado últimamente». Ella me puso la mano en el brazo, apretándolo con suavidad. «Estás en buenas manos, Ethan. Nos encargaremos de todo». Daniel intervino, con un tono irritantemente relajado. «Yo te llevo. Solo relájate, grandulón. Déjanos manejar esto». Reprimí las ganas de bufar. La audacia de llamarme grandulón, como si fuéramos viejos amigos, me revolvía el estómago, pero mantuve la compostura. Ellos pensaban que estaba camino a una cita médica, ciego y sin pistas, y no iba a darles ninguna razón para sospechar lo contrario. El trayecto en coche fue silencioso.
con Olivia ofreciendo palabras tranquilizadoras de vez en cuando, mientras Daniel tarareaba con la radio. Yo iba sentado en el asiento trasero, mirando por la ventana, mi vista aún parcialmente nublada pero mejorando cada día. Podía distinguir los contornos vagos de los edificios que pasaban, lo suficiente para darme cuenta de que no íbamos hacia la clínica. En cambio, el coche se detuvo frente a un edificio de oficinas anodino. Esto no parece el consultorio del doctor, dije, fingiendo confusión. Es una nueva ubicación, respondió Olivia con soltura. El doctor Harper ha estado trabajando aquí últimamente. Le resulta más conveniente. Su mentira fue perfecta, pero sentí la tensión en su voz. Estaba nerviosa, aunque lo ocultaba bien. Daniel, en cambio, irradiaba suficiencia. Podía sentir su confianza mientras abría la puerta del coche para mí y me guiaba hacia el edificio. Adentro, me guiaron a una sala de conferencias donde un hombre con un traje barato me esperaba. Se puso de pie al entrar, extendiendo una mano que no me molesté en estrechar. Señor Monroe, dijo, con un tono aceitoso y ensayado, es un placer conocerlo. Soy el señor Hayes y lo ayudaré con la documentación de hoy. ¿Documentación?, pregunté, inclinando la cabeza con fingida confusión. Solo formularios rutinarios, intervino rápidamente Olivia. Ya sabes, para tu medicación y cuidado continuo. Correcto, dijo Hayes, deslizando un fajo de papeles hacia mí sobre la mesa. Nada de qué preocuparse, solo algunas autorizaciones y recetas. Alcancé los papeles fingiendo torpeza al tomar la hoja superior. Mi vista ya era lo suficientemente buena como para distinguir el título en negrita en la parte superior. Acuerdo de transferencia de propiedades y activos. Debajo, aparecían claramente mi nombre y el de Olivia en tipografía oficial. Ni siquiera intentaban ocultarlo. Hojeé las páginas lentamente, cuidando de no revelar que podía leer el texto. Todo estaba ahí. Cláusulas que transferían la propiedad de mi empresa, nuestra casa y mis cuentas financieras a nombre de Olivia. El nombre de Daniel, por supuesto, no figuraba en los documentos, pero sabía que él era el verdadero arquitecto de este plan. Solo necesita firmar aquí, dijo Hayes, señalando la parte inferior de la primera página. Y aquí, y aquí. Olivia se inclinó, su voz suave y persuasiva. Esto es solo una formalidad, Ethan. Es por tu salud. Confías en mí, ¿verdad? Vacilé, dejando que el silencio se alargara lo suficiente como para hacerla inquietarse. Luego, con un pequeño suspiro resignado, tomé el bolígrafo y firmé la primera página, y la siguiente, y la siguiente. Cada trazo de la pluma se sentía como una victoria silenciosa. No para ellos, sino para mí. Pensaban que lo estaba entregando todo, pero en realidad los dejaba cavar su propia tumba. En cuanto la última firma quedó en su lugar, el tono en la sala cambió. La preocupación de Olivia se desvaneció, reemplazada por una sonrisa fría y triunfante. Daniel se recostó en su silla, cruzando los brazos como si acabara de ganar un campeonato. Incluso Hayes, que había intentado mantener una fachada profesional, se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. «Sigue adelante, Ethan», dijo Olivia, condescendiente. «Ya no eres parte de esto». Daniel se rió, negando con la cabeza. «Hombre, casi me das pena». «Casi». Continuaron con sus burlas, cada vez más atrevidas. Se mofaban de mi ceguera, de mi supuesta estupidez, de la confianza que deposité en ellos. Olivia relató momentos en los que se habían besado o reído a mis espaldas justo frente a mí, creyendo que no podía ver ni oír. Daniel lanzó sus propias pullas, jactándose de lo fácil que había sido manipularme. El abogado permanecía en silencio, con una expresión satisfecha pero distante. Ya había cumplido su parte, y ahora solo esperaba su pago. Permanecí callado todo el tiempo, con las manos calmadamente cruzadas sobre el regazo. Sus palabras eran como dagas, pero no me estremecí. Lo había anticipado. Estaba preparado. Mi silencio no era debilidad, era resolución. Que celebraran su victoria. No tenían idea de lo que se avecinaba. Cuando finalmente se quedaron sin palabras, Olivia se levantó alisando su falda mientras recogía los papeles. «Esto es lo mejor»,
dijo, con un tono casi despectivo. Mandaremos a alguien para ayudarte a empacar tus cosas. Daniel sonrió con suficiencia. No tardes demasiado. Tenemos planes para la casa. Me puse de pie lentamente, sintiendo sus miradas sobre mí mientras ajustaba mi chaqueta. Gracias por todo, dije, con voz firme pero serena. Estoy seguro de que esto resultará exactamente como debe. Intercambiaron una mirada, su arrogancia intacta. Cuídate, Ethan, dijo Olivia con una sonrisa empalagosa. Mientras salía de esa sala, mi corazón latía con fuerza. No de miedo ni de ira, sino de determinación. Tenía toda la evidencia que necesitaba. Las grabaciones, los documentos financieros y ahora sus firmas en los papeles fraudulentos. Su arrogancia los había cegado ante la verdad. Que yo no era la víctima indefensa que pensaban. Esto no era el final. Era solo el comienzo. Si hay algo que tiene la traición, es que tiende a salirse de control. Olivia y Daniel pensaban que lo tenían todo resuelto. Mis bienes, mi confianza, mi vida. Pero la vida, como he aprendido, rara vez sale según lo planeado. Su gran plan se desmoronó en cuanto salieron de esa oficina de abogados. Lo que sucedió después fue un giro que ni ellos ni nadie más podría haber anticipado. ¿O sí? Mientras me sentaba en la sala de conferencias, la tinta apenas seca en los documentos fraudulentos que me habían obligado a firmar, Olivia y Daniel ya estaban celebrando. Sus risas satisfechas resonaban levemente mientras salían del edificio. Yo permanecí en mi asiento, con expresión neutra y las manos cruzadas sobre la mesa. El abogado, el señor Hayes, revolvía los papeles sin mucho interés, aparentemente ajeno a la tensión aún presente en la sala. Bueno, señor Monroe, dijo aclarándose la garganta con incomodidad. Creo que eso concluye nuestro asunto. No respondí. No necesitaba hacerlo. Mi silencio decía más que cualquier palabra. Momentos después, la relativa calma de la oficina se rompió por el inconfundible chirrido de llantas y el crujido enfermizo de metal chocando contra carne. El sonido fue visceral, inmediato y absolutamente definitivo. Mi pulso se aceleró, pero exteriormente permanecí sereno. Hayes, en cambio, se levantó de un salto. Su silla cayó al suelo con estrépito detrás de él. ¿Qué diablos fue eso?, murmuró, apresurándose hacia la ventana. Yo me quedé sentado, con la mirada fija, como si ya supiera lo que iba a ver. Afuera, el caos se desató. Un sedán negro, con el capó arrugado y humeante, había atropellado a Olivia y Daniel justo cuando bajaban de la acera. Ambos yacían inmóviles, sus rostros antes victoriosos ahora congelados en expresiones grotescas de sorpresa. Los transeúntes gritaban, algunos corriendo a ayudarlos, otros sacando sus teléfonos para grabar o llamar a emergencias. Hayes se volvió hacia mí, con el rostro pálido. Son ellos, balbuceó. Tu esposa y... Se detuvo, dejando la palabra amante colgando en el aire sin pronunciar. Finalmente me puse de pie, moviéndome lenta y deliberadamente. ¿Un accidente?, pregunté con tono sereno, casi desinteresado. Yo creo que sí, respondió Hayes, con la voz temblorosa. Tiene que ser. ¿Qué más podría ser? No dije nada. Solo ajusté mi chaqueta y caminé hacia la puerta. Mi actitud calmada pareció inquietarlo aún más. ¿A dónde vas?, preguntó. A ver cómo están. Respondí sin mirar atrás, aunque mi tono no reflejaba urgencia. Hayes no me siguió. Afuera, la escena era caótica. Los paramédicos llegaron en minutos, pero era evidente para cualquiera que Olivia y Daniel habían muerto en el momento en que el coche los golpeó. El conductor, un joven de traje, lloraba desconsoladamente mientras la policía lo interrogaba. Simplemente salieron frente a mí, repetía. No los vi hasta que fue demasiado tarde. Su historia parecía lo suficientemente creíble, pero no pude evitar notar las miradas extrañas que algunos oficiales intercambiaban. Eran sutiles, casi imperceptibles, pero sugerían algo más, una sospecha de que aquello no había sido un accidente cualquiera. Mientras observaba desde el borde de la multitud,
Viendo cómo los médicos cubrían a Olivia y Daniel con sábanas blancas, no sentí nada, ni pena, ni ira, ni satisfacción. Solo una extraña sensación de cierre, como si el universo mismo hubiera intervenido para atar un cabo suelto. O tal vez no había sido el universo en absoluto. La sincronía era demasiado perfecta, las circunstancias demasiado convenientes. Pero si alguien sospechaba de un acto intencional, no lo dijo, y yo, desde luego, no iba a ofrecer explicaciones. De vuelta en la oficina, el señor Hayes era un desastre. Cuando regresé, caminaba de un lado a otro, su actitud habitualmente segura, reemplazada por un pánico crudo. Esto es malo, murmuraba, pasándose una mano por su escaso cabello. Muy malo. Si la policía empieza a investigar lo que pasó aquí, podrían... Se detuvo a mitad de la frase, mirando los documentos sobre la mesa. Me senté con calma, cruzando las manos delante de mí. ¿Podrían qué? Pregunté con voz baja pero firme. Hayes me miró, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. ¿Tú no crees que puedan vincular esto con nosotros, verdad? ¿Conmigo? ¿Por qué lo harían? Respondí, con expresión inescrutable. Fue un accidente, ¿cierto? Sí, claro, dijo Hayes rápidamente, con la voz demasiado alta, demasiado ansiosa por convencerse a sí mismo. Un accidente terrible. Nada que ver con... Se detuvo de nuevo, tragando saliva. Nada más. Me recosté en la silla, dejando que el silencio se alargara entre nosotros. Hayes se retorcía bajo mi mirada. Su confianza anterior había desaparecido por completo. Para ser un hombre que se enorgullecía de doblar las reglas, era sorprendentemente fácil de desestabilizar. Se le nota nervioso, señor Hayes, dije por fin. ¿Por qué será? Parpadeó con rapidez, enrojeciéndose. Yo no lo estoy. Es solo que el momento, ¿sabe? Es inquietante. No respondí. Lo dejé hervir en su propia paranoia. Si quería creer que el accidente fue algo más que una coincidencia, no iba a impedírselo. De hecho, quería que lo creyera. El miedo vuelve imprudente a la gente, y una persona imprudente es más fácil de controlar. Cuando me levanté para irme, Hayes se aferró al borde de la mesa, con los nudillos blancos. ¿Tú no crees? ¿No habrás? Quiero decir, ¿no podrías haber? Me detuve. Lo miré con calma. Señor Hayes, dije con voz pareja, lo que ocurrió afuera es lamentable, pero no tiene nada que ver conmigo, ni con usted, ¿verdad? Asintió rápidamente, casi desesperadamente. Sí, por supuesto. Bien, dije, girándome hacia la puerta. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Mientras salía de la oficina, podía sentir sus ojos clavados en mi espalda, llenos de miedo y duda. Que se lo pregunte, que lo cuestione, que viva con la incertidumbre de si el accidente fue realmente obra del destino, o de algo mucho más calculado. Esa noche, sentado solo en la tranquilidad de mi casa, me permití un momento de reflexión. La traición de Olivia y Daniel había sido una herida profunda, dolorosa. Pero era una herida que por fin había sido cauterizada. El accidente, fuera coincidencia o diseño, cerró el capítulo de su traición. ¿Y yo? Yo seguía en pie, más fuerte, más decidido que nunca. Las piezas de mi vida que intentaron robarme eran mías de nuevo. Y el futuro también lo era. Algunos lo llamarían karma, otros justicia. Pero a mí no me importaba cómo lo llamaran. Lo único que me importaba era que había terminado. El aire se sentía más ligero tras la abrupta salida de Olivia y Daniel de este mundo. No hubo celebración ni júbilo, solo una calma nacida de saber que lo peor había pasado y que, al fin, podía empezar a reconstruir mi vida. La tormenta que desataron ya había pasado, pero yo no había terminado. Sus planes dejaron cicatrices, emocionales y financieras, y era hora de retomar el control. Después de sus muertes, no perdí ni un minuto. Los documentos fraudulentos que me habían hecho firmar seguían archivados con el señor Hayes, y sabía que si actuaba con rapidez,
podría anular el daño. Reuní todo: las grabaciones, los registros financieros, las pruebas de la traición de Olivia y Daniel, y se los entregué a una abogada de total confianza, alguien con una reputación intachable y una brújula moral firme. Vivian, mi abogada, revisó el material con una mezcla de sorpresa y admiración. «Has construido un caso a prueba de balas», dijo después de horas examinando la evidencia. «Esto no solo servirá para anular los documentos, podría exponer todos los ángulos de su plan». «Ese es el objetivo», respondí con voz firme. «Quiero desmantelar cada hilo de su conspiración». Comenzamos presentando una petición para anular la transferencia fraudulenta de bienes. Con la evidencia de coacción, grabaciones de audio y mi testimonio, el caso era claro. El tribunal actuó con rapidez, anulando los documentos y devolviéndome la propiedad de la empresa, la casa y las cuentas financieras. Cada parte de mi vida que Olivia y Daniel habían intentado robar volvió a ser mía. Pero no me conformaba con recuperar mis bienes. Quería que sus actos quedaran al descubierto. No era por venganza, sino para asegurarme de que nadie más pudiera ser perjudicado por sus engaños, incluso después de su muerte. El siguiente objetivo fue el señor Hayes, el abogado corrupto que había sido cómplice en su plan. Vivian presentó una queja formal ante la Asociación del Colegio de Abogados del Estado, acompañada por la evidencia que había reunido sobre su participación. Las grabaciones de sus conversaciones con Olivia, en las que hablaba abiertamente sobre los documentos fraudulentos y su disposición a torcer la ley, fueron particularmente condenatorias. Cuando comenzó la investigación, Hayes se derrumbó casi de inmediato. Ante el peso de la evidencia y la amenaza de perder su licencia, intentó culpar únicamente a Olivia y Daniel. «Me engañaron», afirmó en una audiencia. «Me manipularon para redactar esos documentos». No funcionó. El colegio de abogados vio a través de sus excusas y en cuestión de semanas fue inhabilitado. Pero no terminó allí. Se presentaron cargos penales en su contra por su papel en la conspiración, y aunque no fue condenado a mucho tiempo en prisión, su carrera y reputación quedaron completamente destruidas. La noticia del escándalo se propagó rápidamente, alimentada por la naturaleza dramática de las muertes de Olivia y Daniel. Los titulares eran sensacionalistas. Millonario descubre complot de su esposa para robarle su fortuna. Accidente fatal termina con esquema fraudulento de la pareja. Abogado corrupto es inhabilitado tras escándalo. En la muerte, Olivia y Daniel se volvieron infames. Sus reputaciones, cuidadosamente construidas durante años, quedaron reducidas a cenizas. Amigos, colegas y vecinos que antes los admiraban, ahora hablaban de su traición en voz baja, como si mencionar sus nombres trajera mala suerte. No sabía si llamarlo justicia poética o simplemente el curso natural de las cosas, pero su legado quedó irremediablemente arruinado. Y aún así, no sentí satisfacción. Solo sentí cierre. A pesar del frenesí mediático y el interés público por el caso, decidí mantenerme en silencio. No di entrevistas, no hice declaraciones públicas, y me negué a alimentar la curiosidad de los periodistas. Para mí, los detalles de lo ocurrido eran personales, y no veía ningún valor en exhibirlos ante el mundo. Más importante aún, no quería que la verdad sobre el accidente saliera a la luz, no porque tuviera algo que ocultar, sino porque la ambigüedad me beneficiaba. La gente podía especular todo lo que quisiera. ¿Coincidencia? ¿Un trágico giro del destino? ¿O fui yo quien orquestó su caída? Dejé que los susurros circularan sin confirmar ni negar nada. Incluso Vivian, quien había sido clave en ayudarme a recuperar mis bienes, me preguntó una vez, con cuidado, si había algo más en la historia. La miré fijamente y le dije: «Lo único que importa es que se terminó». Ella asintió, comprendiendo que algunas respuestas es mejor no darlas. En cuanto a la comunidad, la reacción fue mixta. Algunos ofrecieron condolencias silenciosas, mientras que otros me evitaban por completo, sin saber cómo acercarse al hombre en el centro de un escándalo tan dramático. No me importó. No buscaba simpatía ni amistad. Solo quería paz. Con las batallas legales resueltas, volqué mi atención en reconstruir. La empresa, que había sido descuidada durante el caos, requería atención. Me sumergí en el trabajo,
encontrando consuelo en el ritmo familiar de reuniones, estrategias y resolución de problemas. No se trataba solo de generar ingresos, se trataba de demostrarme a mí mismo que podía superar todo lo que había ocurrido. En casa hice cambios. Redecoré la vivienda, borrando todo rastro de Olivia y Daniel. Muebles nuevos, pintura fresca, incluso un cambio en el jardín. Todo formaba parte del proceso de reclamar el espacio como mío. No era cuestión de olvidar lo que había pasado, sino de escribir un nuevo capítulo, uno que fuera solo mío. También tomé tiempo para reflexionar sobre las lecciones aprendidas. La confianza es frágil, y confiar ciegamente puede ser peligroso. Pero la resiliencia, la vigilancia y la voluntad de luchar por lo correcto pueden superar incluso la traición más profunda. No solo sobreviví a su plan, salí de él más fuerte, más sabio y más decidido que nunca. Todavía hay momentos en los que me pregunto por el accidente. ¿Fue realmente un hecho aleatorio, el resultado de un conductor distraído y un mal momento? ¿O alguna fuerza invisible, el karma, el destino o algo más, jugó un papel en impartir justicia? La verdad, creo, no importa realmente. Lo que importa es que su traición ya no tiene poder sobre mí. Sus planes fracasaron, su legado está manchado y yo sigo en pie. Eso es suficiente. Ahora, mientras me siento en mi oficina, mirando hacia la ciudad en la que tanto he trabajado para construir una vida, siento una paz que nunca pensé volver a encontrar. La tormenta ha pasado y he recuperado todo lo que intentaron arrebatarme. Lo demás, los susurros, las especulaciones, las preguntas sin respuesta, puede quedarse en las sombras. He seguido adelante y no tengo intención de mirar atrás. Empezar de nuevo no es fácil, incluso cuando la tormenta ha pasado. La traición deja heridas que tardan en sanar, y la confianza, una vez rota, no se reconstruye con facilidad. Pero al estar al borde de la vida que había reclamado, me di cuenta de algo importante. Aunque Olivia y Daniel habían hecho todo lo posible por destruirme, yo seguía aquí. Había sobrevivido. Y ahora era momento de seguir adelante. Los días posteriores a las batallas legales y las secuelas fueron extrañamente tranquilos. Por primera vez en meses, no estaba consumido por la ira ni por la necesidad de reunir pruebas. La adrenalina que me había llevado a través de su traición y sus consecuencias se desvaneció, reemplazada por una quietud desconocida. Al principio fue desconcertante, como el silencio después de una tormenta cuando el aire aún parece cargado. Pero con el tiempo comencé a apreciarlo. Aprendí que sanar es un proceso lento. No llega de golpe y no borra lo que pasó. Es una serie de pequeños momentos. Una mañana tomando café en el patio, el sonido de una risa en una reunión, el darte cuenta de que has pasado todo un día sin pensar en quiénes te hicieron daño. Pasé mucho tiempo reflexionando sobre lo que había aprendido, no solo sobre Olivia y Daniel, sino sobre mí mismo. Su traición me puso a prueba de formas que nunca imaginé, obligándome a enfrentar mis propias vulnerabilidades y debilidades. Pero también reveló mi fortaleza, mi resiliencia y mi capacidad para mantener la calma bajo presión. Pensé en las decisiones que había tomado, dejar que creyeran que estaba ciego, reunir pruebas en lugar de reaccionar con violencia, mantener la compostura mientras me provocaban en la oficina del abogado. No dejé que la ira dictara mis acciones. En su lugar, utilicé la paciencia y la inteligencia para superarlos. Y eso, me di cuenta, era algo de lo que podía estar orgulloso. Mientras comenzaba a reconstruir mi vida, encontré consuelo en las personas que se mantuvieron a mi lado. Derek, mi amigo más antiguo, fue uno de los primeros en acercarse cuando todo se hizo público. Apareció en mi casa con una botella de whisky y una expresión decidida. «No vas a pasar por esto solo», dijo, dejando la botella sobre la mesa. «Lo que necesites, ya sea alguien con quien hablar o alguien que te ayude a mover muebles, aquí estoy». Sus palabras significaron más de lo que puedo decir. Derek siempre había sido un pilar en mi vida, pero en esos momentos, su presencia fue invaluable. Me recordó que, aunque Olivia y Daniel me habían traicionado, no todos en mi vida eran indignos de confianza. Todavía había personas que se preocupaban, que querían verme levantado. También los colegas de mi empresa me apoyaron,
Cuando volví a la oficina, después de que el polvo se asentara, me recibieron con una ovación de pie. Al principio pensé que era una broma, un intento torpe de aliviar el ambiente, pero sus expresiones eran sinceras, respetaban lo que había vivido y admiraban la forma en que lo había manejado. Siempre has sido un gran líder, me dijo uno de los gerentes senior después de la reunión. Pero ver cómo enfrentaste todo esto es inspirador. Su apoyo me dio la fuerza para volver a sumergirme en mi trabajo. La empresa había sufrido durante el caos, pero seguía en pie, y yo estaba decidido a reconstruirla más fuerte que nunca. Cada reunión, cada acuerdo exitoso, era un paso hacia adelante, un recordatorio de que era capaz de recuperar lo que realmente importaba. Reconstruir mi vida personal tomó más tiempo. La casa, que una vez estuvo llena de recuerdos con Olivia, al principio se sintió como una cáscara vacía, pero me negué a dejar que se convirtiera en un monumento al pasado. La redecoré, eliminando cada rastro de su presencia, muebles nuevos, paredes pintadas y nuevas energías en cada habitación. No se trataba de borrar lo que pasó, sino de crear un espacio que volviera a sentirse como mío. También me propuse reconectar con antiguos pasatiempos, cosas que había dejado de lado durante el caos de mi matrimonio. Volví a correr, encontrando consuelo en el ritmo de mis pasos, golpeando el pavimento. Retomé la fotografía, algo que no tocaba en años, y comencé a capturar el mundo a mi alrededor con una nueva mirada, literal y figuradamente. Por las noches, a menudo me sentaba en el patio con una copa de vino, viendo el atardecer sobre la ciudad. Esos momentos de reflexión tranquila se convirtieron en mi santuario, un tiempo para procesar todo lo que había sucedido y recordarme a mí mismo lo lejos que había llegado. La paz no llegó de inmediato, pero llegó. Poco a poco, empecé a soltar la ira y el resentimiento que me habían sostenido durante los días más oscuros. No perdoné a Olivia ni a Daniel. Eso no era algo que les debiera, pero dejé de permitir que sus acciones me definieran. Ya no estaban, sus planes habían fracasado, y yo seguía aquí. A medida que avanzaba, llevé conmigo las lecciones que había aprendido, muy cerca del corazón. Comprendí que la confianza nunca debe darse a ciegas. Es algo que debe ganarse y cultivarse, no asumirse. Pero también aprendí que la resiliencia no se trata de no caer nunca. Se trata de levantarse de nuevo, más fuerte y más sabio que antes. Me enorgullecía saber que no había dejado que su traición me destruyera. Los había superado, no con fuerza bruta ni acciones impulsivas, sino con paciencia y planificación cuidadosa. Y al final, no solo había ganado la batalla, sino también mi libertad de una relación tóxica. Ahora, mientras me siento en mi oficina revisando planes para el futuro de la empresa, siento un propósito que creía haber perdido. La traición, que alguna vez sentí como el fin de mi mundo, se ha convertido en un punto de inflexión, un catalizador para el crecimiento y el cambio. Mi vida no es perfecta, pero es mía, y por primera vez en mucho tiempo, eso se siente suficiente.